holding me back. Gravity's holding me back. Don't want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave? Oye, ya estamos aquí, Gavina, relajadito, bonito, buen día y con una tremenda entrevista, porque hoy día tenemos a la diputada. Hoy día con nosotros, adivinen quién, no se van a sorprender. Sí, aquí está, preséntese usted misma. Hola, mucho gusto, Christopher. Danisa Astudillo Peguiretti, diputada de la República de Tarapacá, una mujer nortina, pampina y quiqueña también de corazón, y feliz de estar con ustedes y de haberlos conocido el otro día. Sí, ahí la entrevistamos. Oye, aplauso, tenemos poquita gente, pero un aplauso a la Danisa, que hoy día nos visita aquí, políticamente hablando. Cuéntenos un poquito, Danisa, estamos relajaditos con juguito aquí en el Gavina. ¿Le gusta el Gavina? Había venido antes, ¿no? Sí, la verdad tuve la oportunidad, siendo directora de FOSI, de realizar distintos eventos aquí en este espacio también con nuestros usuarios. Así es que conozco bien, hemos hecho algunas gestiones también cuando vino la Fundación Siete Sueños. ¿Ya? Vinieron con la Clínica Med a pedirnos apoyo para traer médicos que disminuyeran las listas de espera. Vinimos también a hablar con la gerencia del Hotel Gavina a ver si podíamos alojar a los médicos acá que venían a prestar servicios gratuitamente. Son buena onda los del Gavina, entonces. Para disminuir listas de espera. No sé a qué arreglo económico hayan llegado, yo solamente no son tan buena onda, fui digo. un puente. No, sí son muy buena onda. Sí. Hay gente que trabaja acá que conozco desde hace muchos años, grandes amigas que trabajan acá, pero les hicimos un puente y ahí pude incluso recorrer las habitaciones, muy bonitas, muy bonito el hotel, porque claro, como uno es iquiqueño, uno no se aloja acá. Oye, pero le vamos a sacar una habitación entonces al Gavina ahí para que se quede un día aquí. Oye, Danisa, pampina, ¿no? Pampina, nacida en la Salitrera Victoria, al igual que mi madre y mi padre, de abuela aliancina. Soy una mujer con identidad pampina, esa mujer luchadora, trabajadora, comprometida con su tierra, y creo que gente de buen corazón. Yo creo que la gente de La Pampa... Los pampinos son de buen corazón siempre. Son gente muy buena, muy buena. Sacrificada, pero de buen corazón. ¿Por qué? Pero... Sacrificar y además de buen corazón. Sí, muy trabajadora también y muy luchadora. Los pampinos y las mujeres pampinas eran de las mujeres, porque antiguamente tú sabes que en la participación de las mujeres solo los hombres salían a marchar, a protestar. Claro. Y acá en el norte dimos un ejemplo distinto. La mujer pampina marchaba al lado del hombre, no era solo la que preparaba la comida y estaba preparando ahí a los hombres con un platito de comida, sino que venía marchando desde las salitreras acá. En la Matanza de la Santa María hubo mujeres, en la Matanza de la Coruña también. Es una mujer aguerrida y yo me siento plenamente identificada con la mujer pampina. ¿Tu papá es pampín, no? Mi papá, mi mamá, los tres nacimos en la Salitrera Victoria. Ya, en la Salitrera Victoria. Sí. De ahí se fueron exiliados tus papás, ¿no? Exactamente, mira, mi padre siendo estudiante, dirigente estudiantil de la Federación de la Escuela de Minas, fue un día, lo fueron a buscar sin él saber por qué, se lo llevaron, tenía 22 años, 21, 20, jovencito. Era jovencito, sí, muy jovencito. ¿Tú ya habías nacido? ¿Todavía no? Todavía no había nacido, ya. No, porque yo nací en el 75. Ya. Se lo llevaron siendo él estudiante, estuvo preso en la escuela, o sea, en Copiapó. Luego terminó de estudiar bajando un poco el perfil, se vino después a Iquique a trabajar. Al poco tiempo lo desvincularon por haber sido dirigente, ser militante del Partido Socialista cuando trabajaba en la minera. Así todo siguió resistiendo, abrió sus propios negocios y nunca dejó la lucha en clandestinidad por recuperar la democracia. 10 años estuvo luchando desde el golpe hasta el año 82, 83 que tuvo que salir del país. ¿Es cuando lo sacan, te dicen así como, ¿tienes que irte? No, lo que pasa es que mi padre fue uno de los organizadores con otros militantes de distintos partidos de la región que luchaban en clandestinidad y fue una de las personas que organizó las primeras protestas callejeras en Iquique el año 82. Entonces, a partir de eso, y como ellos tenían una inteligencia, una logística interna, le dicen a mi padre que ya lo tienen totalmente identificado y que si no se va... Si no se va...
lo mata. Así era en ese tiempo. Así era en ese tiempo. Y hubo que reaccionar de manera rápida. Mi papá tuvo que irse de un día para otro. Nosotros no entendíamos nada, éramos Ahora, para chicos. entender, él se iba, porque mucha gente dice, no, pues ustedes se fueron, les pagaron todo. Él se fue con el dinero de él. No, él evidentemente. Incluso se fue de un día para otro. Y como te decía, mi papá, como había sido desvinculado de su trabajo, había tenido que invertir en alguna pyme. Él tenía una barraca, tenía algunos negocios que había podido desarrollar acá. Todo a nombre de mi madre, porque si aparecía él siempre iba a tener conflictos con los que ejercían la dictadura en ese momento. Entonces pescó un vuelo, se fue de un día para otro, se mantuvo 2 años sin poder trabajar en Brasil. ¿De qué edad te fuiste? Yo me fui de Chile a los 9 años y viví en Brasil también un tiempo, porque allá es donde primeramente llegó mi padre. Y mientras él pensaba que como habían organizado las primeras protestas callejeras acá, y ya en todo Chile la gente estaba saliendo a la calle, porque antes había un temor en las regiones pequeñas, porque era muy fácil identificarte. Él pensó que la dictadura se acababa y se fue a Brasil pensando que pronto iba a poder volver a luchar con sus compañeros de partido y otros, pero no fue así. La dictadura se endureció y ahí mi padre tuvo que buscar un país que lo acogiera. En Latinoamérica había muchas dictaduras. En Brasil era un país de tránsito, pero tú no te podías quedar a vivir ahí. Y postuló a 2 países, Australia, Francia. Francia fue la primera respuesta que recibimos y fuimos acogidos. Fuiste a Francia. En el gobierno del presidente François Mitterrand, 9 años. 9 años. Fuiste harto rato. Yo llegué a Francia de 10 años recién cumplidos. Me acuerdo que llegamos en mayo. Yo el 3 de mayo estoy de cumpleaños. Y llegamos allá sin saber el idioma, Mi padre era ingeniero en mina, imagínate, en minas de cobre. ¿Cómo iba a encontrar trabajo allá? Entonces hubo que reinventarse. Mi papá volvió a estudiar, nosotros entramos al colegio. La verdad tuvimos una muy buena experiencia. ¿Sí? Fuimos muy bien acogidos. ¿Tienes buenos recuerdos de ese tiempo en Yo Francia? Muy lindos recuerdos, porque mi padre, cuando yo vi La vida es bella, me sentí muy identificada. Ya, sí, esa película que... Mi padre nunca nos generó odio, nunca nos contó. De hecho, vinimos a saber hace poquito, durante el estallido, lo que él había sufrido en dictadura, cuando había sido prisionero político, su lucha, los riesgos que él enfrentó cuando iban a protestar a La Moneda como dirigentes, cuando iban a donar sangre a una persona que había sido baleada. Todas esas cosas nunca las supimos cuando chicos, entonces vivimos como en una burbujita, como que mis papás se habían trasladado a otro un país. Poquito de todo eso. Exacto, pero así todo, como yo siempre fui muy metida en todas las causas, me generaba curiosidad lo que estaba pasando en Chile y por qué nos habíamos tenido que ir. Y así averigüé sobre el golpe de Estado. Mi primera disertación en el colegio fue sobre el tema de la dictadura. ¿Sí? Sí, de ahí yo creo que de chiquitita fui como una pequeña mafalda. Siempre me preocuparon las injusticias. Y viviendo allá adherí a otras causas. Te empieza este bichito de la política, te empieza a llamar la atención esto de querer ayudar. Me empieza a inquietar las injusticias en el mundo. ¿Ya? Te decía que empecé a adherir a causas como el hambre en Etiopía, la segregación racial con el apartheid en Sudáfrica, evidentemente lo que estaba pasando en Latinoamérica con las dictaduras. Todo eso generó en mí una perspectiva de querer luchar contra lo que era injusto, de las personas más postergadas. Ahí se despertó mi sensibilidad por preocuparme por estas causas. Y de hecho mis disertaciones en el colegio todas iban en ese sentido. Pero nunca, jamás imaginé que algún día yo iba a ser una autoridad electa. Ahora, llegas de Francia, porque después se devuelven. ¿Qué edad tenías tú ya? ¿16 años, 17 años? Cuando empieza a surgir la campaña del sí y el no, mi papá, evidentemente, su afán, como él nunca pensó quedarse de manera definitiva en Europa, siempre su anhelo fue volver a su tierra, a su patria, estar con nuestra familia. Él me dice, ahora podemos retornar al país. Y yo le digo, papá, ¿sabes qué? Cuando yo era chica, a mí me complicó mucho todos estos viajes, porque nosotros no nos fuimos así de un día para otro. Mi papá se fue, no podía entrar a Chile, pero nosotros fuimos a Brasil, vivimos en Sao Paulo, después retornamos a Chile, después vivimos en Río, después retornamos a Chile y después nos fuimos a Francia. Y eso afectaba mi escolaridad, yo que iba adelantada, porque entré con menos años a kinder, entré a pre-kinder muy chiquitita.
me empezó a complicar porque no alcanzaba a terminar el año escolar. Claro. Entonces, finalmente yo le dije, mira, ya me atrasé un año al menos en mi escolaridad, 1 año y medio, por los cambios, además de que en Francia las clases empiezan en septiembre y terminan en julio. Entonces, todo eso me afectó muchísimo. Entonces le dije, por favor, déjame terminar la enseñanza media acá y luego nos vamos. Me comprometo a irme con ustedes, pero déjenme terminar la media. Y así fue, terminé, di el bachillerato en Francia. Así se llama, bachillerato allá. Es que allá tú das una prueba, es que es el baccalaureat, se llama. ¿Ya? Que es el equivalente. ¿Cuánto? Baccalaureat. Ah, esa. Y tú das una prueba en todos los ramos que tú tienes en el colegio. Yo di la prueba desde educación física, inglés, mi segundo idioma, en filosofía, en economía. Y ahí te queda cursado. Y tú das una prueba por cada uno de los ramos, asignaturas que tienes. Y luego con ese puntaje, con esa nota final, tú puedes postular a la universidad. Y a mí me fue bastante bien. Podía entrar a estudiar Derecho en la Sorbonne, en Francia, que era la idea que yo tenía, quería ser abogada. Pero cuando llegué a Chile, me di cuenta que no existía la reforma procesal penal y que los abogados eran de escritorio, eran de papeleo. Yo dije, qué aburrido, mi sueño es ir a litigar, eso, claro. Quiero ir a pelear. Yo me imaginaba ahí como en las películas. Bien luchadora, siguiendo a tu papá. Y claro, y ese perfil que te digo yo de peleadora, cuando algo me genera como un sentimiento de injusticia, ahí me sale toda la fuerza. Yo puedo ser muy buena persona, pero cuando hay que pelear saco las garras. Y tuve que decidirme acá que iba a estudiar, pues, pero yo entré por cupo extranjero a la universidad. O sea, lo mío fue una simple entrevista. Pude haberme ido a estudiar a la Chile, a la Católica, pero decidí quedarme en el norte, fíjate. Yo le dije a mi papá, yo no quiero estar lejos de Iquique. ¿La universidad estaba acá o en Antofagasta? Me fui a estudiar a la Católica del Norte en Antofagasta. Mi papá estaba enojado. Me dice, ¿cómo? Teniendo la posibilidad de entrar a las mejores universidades de Chile, ¿por qué te quieres quedar en el norte? Yo le dije, porque venimos recién llegando, siento apego con mi tierra, me siento súper desafectada de Santiago, no me gusta Santiago, entonces quiero estudiarlo más cerca. Y ella me dijo, búscate una buena universidad en el norte y te acepto. Y ahí encontré la Católica del Norte y decidí estudiar ingeniería comercial. ¿Comiste guayaba en algún momento? ¿Tuviste que volver? No, pero mira, yo creo que los nortinos y los iquiqueños somos hasta chauvinistas, digámoslo. Sí. O sea, este eslogan que tenemos, que ser chileno es un orgullo, pero ser iquiqueño es un privilegio, es una frase que yo creo que nos refleja al 100. O sea, nosotros siempre tenemos la camiseta súper puesta en el corazón y habernos alejado de nuestra tierra en contra de nuestra voluntad, lógicamente uno quiere volver siempre al lugar donde fue feliz. Sí. Uno quiere volver a su tierra porque la ama. Y si yo hoy día estoy en el Congreso, si en algún momento fui concejal, es porque quiero aportar, quiero mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que muchas veces está muy postergada. El teléfono suena siempre, no se preocupe. Oye, Danisa, y de ahí sales con tu carrera ya, ¿y en qué momento llegas a ser concejal? A ver, mira, es divertido. Porque eres concejal de Iquique, ¿cierto? Fui concejal de Iquique en el último periodo de Jorge Alcalde Soria. Jorge, el papá. Ya, yo era la única mujer, la única de mi conglomerado político, entonces era como el voto bisagra, el voto ancla, como lo quieran llamar. Ya era como el voto ahí distinto, porque estaba la oposición, que era la derecha, estaban los soristas y estaba yo en el medio. Sí, y única mujer. Sorista siempre ha sido un partido totalmente diferente, ha sido totalmente con identidad propia. Justamente. Pero hoy día están, pero siempre más ligado al mundo de centro izquierda, que tuvieron un desliz por ahí, pero más ligado siempre al mundo nuestro. Piñera, ¿no? Sí, así es. Y bueno, lo que te decía es que ¿cómo llego ahí? Yo nunca busqué un espacio en la política, porque aunque no lo creas, y a la gente le cuesta creer esto, yo soy bien tímida. Yo tengo... ¿Dónde? Me la cambiaron. Es que una cosa es que yo soy muy sociable, comunicativa, pero pídeme que me suba a un podio a hablar. Sí. Pídeme que me pare ahí en el podio, en el Congreso, donde todos se pelean, se pegan codazos por aparecer unos minutos en las cámaras. Yo digo, no, eso no es para mí. Pídeme subirme frente a un estadio y hablar, te juro que me tiritan las rodillas. Y la primera experiencia que tuve de hablar en público y de atreverme a algo fue cuando mis compañeros de carrera me pidieron que fuera la presidenta del centro de alumnos. Ahí fue mi primera campaña.
Y me eligieron por lo mismo, de que yo era buena para reclamar. Se tenía que hacer campaña para los compañeros de carrera, para que votaran por ti. Todo. Exactamente. Ya. Fue mi primera campaña, que no tuve asesoría de nadie. Mi padre siendo político, yo la hice a mi manera. Construí yo misma un tríptico. Me acuerdo que yo algo sabía de Pulitzer, había aprendido sola, autodidáctica. Hice mi tríptico. Y la primera vez que me tocó hablar en un aula, te juro... Te prometo que aparte que me tiritaban las rodillas, me tiritaba la voz, me quedé sin voz. Oh, de nervio, ¿no? Así que, exactamente, de los nervios, del susto. Y ahí unos amigos que iban conmigo en la lista me dijeron, mira, tenés 2 tips. O te tomas un vasito de agua y la voz vuelve, o haces esto y va a volver la voz. Y ese fue como mi primer entrenamiento, mi primer discurso a todas las nuevas generaciones que llegaban, o en la semana de la carrera que tuvimos ahí me fui como un poco puliendo, pero muy poco, la verdad. Y luego fue mi partido el que siempre me impulsó a ocupar cargos, a ser dirigente de las Juventudes Socialistas, a ser parte de las directivas comunales o regionales. Fui creciendo en ese sentido, pero como te digo, nunca fue mi intención. Y cuando hubo esta campaña municipal, fue el partido el que me vino a buscar. Me dijeron, Danisa, yo creo que tú tienes la fuerza, has tenido también la posibilidad, siendo Seremi, de mostrar tus capacidades. Entonces, ¿por qué no intentas ser candidata a concejal? De hecho, ya me habían pedido ser candidata a diputada antes. Ya. Pero después le dieron el cupo a Hugo Gutiérrez en esa época. Al reconocido Hugo Gutiérrez. ¿Amigo de él? No mucho. No me gusta mentir. Yo creo que en su minuto, cuando él llegó, yo fui amiga de él en el sentido de que lo apoyé en su campaña, trabajamos juntos. También en la campaña presidencial, en la que nos fue muy mal en Frey 2. Ya, Frey 2, sí. Pero luego su actitud bélica, divisoria para la región, de pelear incluso más con los mismos amigos que con la oposición, la verdad es que me hicieron alejarme de su estilo de política. No me gustaba que él tuviera además 2 voceros que solo se dedicaban a desprestigiar a todo el mundo acá en la región. Ese estilo de política a mí no me gusta. De ahí cuando sales concejal, tú das 4 años, ¿no? 4 años de concejal. 4 años concejal. 4 años concejal. Sí. Y de ahí postulas para ser diputada, ¿no? La verdad es que ahí el partido me tenía como una carta... ¿Tú querías ser diputada en ese momento? En ese minuto sí, de hecho yo fui a una campaña, después de ser concejal, yo fui candidata a diputada. Pero no logramos un escaño porque la derecha logró sacar 2 diputados y nosotros uno solo, y se reeligió Hugo Gutiérrez, que ya era su tercer periodo, llevaba mucho más cancha, más vitrina. Pero increíblemente en esta oportunidad yo no pensaba ser candidata. En la que sí saliste. Ahora yo no quería, no por un tema de por haber perdido, ni mucho menos, porque cuando yo perdí esa elección yo dije, esta es una señal. ¿No? ¿Duele? Es que eso es lo que te voy a contar. Evidentemente nadie está contento de perder. Cuando uno se presenta a una elección uno quiere ganar. Pero ¿sabes qué? Yo dije, esto es una señal de ahí arriba, una señal divina. Porque mi hijo estaba pequeñito y todavía me necesitaba. Después vino la pandemia. Entonces yo dije, las cosas por algo pasan. Y digo por algo pasan porque además en esa elección saqué 1000 votos más que en esta. Y en esta sí salí electa. Mira. Sí. Qué buen dato. Porque a veces el escenario político es distinto, no tiene que ver con el cariño o la aprobación que te tenga la gente, tiene que ver también con el momento político, con la competencia que tú tengas y con muchas cosas que pasan en una elección. Yo pensé que era el momento de dedicarme a mi hijo y decidí en ese momento también emprender en el mundo privado, trabajar de una manera un poquito más relajada, porque en política, aunque la gente crea que uno se echa viento, está relajadito, es todo lo contrario. Esto es de lunes a domingo, no hay horario, no hay tiempo para los amigos, a mis amigas que me perdonen porque hace mucho rato que no tengo un espacio para compartir con ellas. Para la vida personal también es lo mismo. O sea, de verdad, esto es 100% dedicación. Cuando uno quiere hacer bien las cosas, es 24/7. Danisa, ¿cómo se entretiene Danisa Astudillo? ¿Qué hace para entretenerse? Estábamos hablando de la amiga. ¿Qué es lo que tú te entretiene? ¿Cómo la pasas bien? Estando con la gente, fíjate que yo tiempo para carretear, digámoslo en buen chileno, ¿no? Hace rato que no. ¿Trago? ¿Te gusta algún trago? Sí, por supuesto, me encanta el ¿Cuál pisco es el sour. Ya, el pisco sour yo creo que es mi favorito. ¿Sí?
de repente también este ramazzo tiene un encuentro rico, Ya, más sí. suavecito, el espumante, dulcecito. Pero la verdad es que soy malita para tomar. Sí. Tomo en ocasiones, cuando viene comidita, Pero te decía que hace rato que no carreteo, no tengo... A veces las amigas ya se aburrieron de invitarme. Ni siquiera a tomar tecito porque nunca hay tiempo. Antes de repente teníamos un almuercito, teníamos una oncecita o un carretito por ahí. Nada, Ya. me pierdo los cumpleaños, me pierdo casi todo. Y el único distracción, el cine con mi hijo. ¿Ya te gusta el cine? A él le encanta, a mí también, y vamos a ver las películas que él elige. Ya fuiste por los Cuatro Fantásticos, Por ¿no? supuesto. Ahí estuvimos con mi chiquitito. Y tiempo libre que tengo es para él. Porque uno igual lo descuida. Yo lo descuido. Estoy 4 días fuera de mi Porque tienes su semana de mi casa. distrital que a veces nos explica a nosotros, no, estoy en la semana distrital. Nosotros no entendemos mucho de eso. Ya. Pero como que te divides. ¿Cómo es eso? Te cuento. Yo los días domingos tomo el vuelo a Santiago. En la tarde-noche, el último vuelo, me voy a Santiago porque ya el lunes empiezo con agenda en los ministerios, luego en el Congreso. Martes, miércoles, todo el día entre la sala y las comisiones que integro. Yo integro la Comisión de Vivienda, de Salud y de Gobierno Interior. Y el día miércoles tomo camino a Santiago. Pernocto una noche en Santiago y los días jueves me vengo para acá. Jueves, de lo que alcance, viernes, sábado, domingo, terreno, familia, en lo que se pueda, Vas como y así compartiendo. todas las semanas. Pero una semana en el mes tenemos la semana completa para hacer terreno aquí en la región. Eso ya. está Es decir, destinada, que está acá. la semana distrital está destinada para que nosotros tengamos contacto con la ciudadanía. Pero yo no lo pierdo, o sea, yo no necesito la semana distrital porque todas las semanas, y acá está mi equipo, nosotros tenemos agenda desde la mañana hasta la noche. A veces no alcanzamos ni a almorzar porque vamos de una reunión a otra, Pobre de el una junta de equipo, pobre el vecinos. equipo. Sí, pero tienen reserva, no Sí, es que se estén tiene- muriendo de hambre. Están jóvenes. No, están en buena forma, mis chiquillos. Pero la verdad es que andamos corriendo y a veces llegamos tarde de un lado que parecemos. Corrimos, entramos, ahora nos tuvimos que ir de la cuenta pública de vivienda porque no te dan los tiempos. No te da los tiempos. Pero intentamos complicado. llegar a todos lados. Y así toda la gente nos reclama, oiga, ustedes aparecen para las elecciones. He visitado cientos de clubes, de juntas de Sí. vecinos, varias, muchísimas. También se reúnen menos que los clubes, hay que decirlo. De toda la región, si es Iquique, Alto Hospicio, Pozo, Guara, Camí, me imagino. son 7 Distrito comunas. 2, ¿no? Pues. Distrito 2, así se llama. Distrito 2. Oye, ¿algún amigo que sea diputado? ¿Algún Harto, amigo? pues. Sí, amigo, Sí, pero amigo. yo tengo muy buena relación con muchos colegas porque, mira, hoy día en que la política está muy atrincherada, tenemos bandos... Parecen dos bandos opuestos que se dedican a pelear en un extremo en el otro. Yo creo en la política del diálogo, de los consensos, porque yo tengo mis principios muy claros. Yo soy una mujer de izquierda, yo soy socialista, pero entiendo que para poder avanzar yo no puedo pretender imponer solo mi visión. Yo tengo que llegar a un consenso también con los que piensan distinto. Y quizás yo quiero avanzar 10 pasos, pero prefiero avanzar 5 que quedarme aquí estancada porque creo que lo mío no más vale. Para poder llegar a la meta. de Entonces repente hay que me he hacerlo más hecho lento. de muchos amigos. Partimos en las primeras batallas que tuvimos por el tema de la seguridad. Hicimos una alianza con todos los diputados y diputadas del norte, armamos la bancada del norte para pedirle a nuestras autoridades que pedimos estado de excepción, pedimos más carabineros, pedimos recursos para la región, pedimos más fiscales, El mayor más problema jueces. que tenemos en la región en este momento. Uno de los grandes problemas, no es el único, es el que más preocupa a la ciudadanía. La gente no vive tranquila sabiendo que de repente tenemos una balacera, que el sicario de Meix pasó por acá y nadie se dio cuenta cuando decomisan kilos y kilos de droga. Evidentemente la gente no puede estar tranquila, pero también tenemos problemas en salud. Por ejemplo, tenemos un hospital que ha estado en la UCI por mucho tiempo, el hospital regional, que es el hospital de Iquique, pero en realidad es el hospital regional, es el único hospital de alta complejidad que tenemos para toda la región. Falta de insumos, falta de especialistas, problemas con la infraestructura, Pero falta de ¿Cómo equipamiento. arreglamos eso, diputada? ¿Cómo lo arreglamos? Porque yo he escuchado mucho, claro, tenemos muchos problemas acá en Iquique, sobre todo la parte de salud y la delincuencia que tenemos. Pero ¿cómo se arregla? Porque tú das un dato súper importante. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo?
Es que ahí está el tema. Esto no es una labor de un Superman. Cuando hay candidatos que dicen, yo me acuerdo de eslogan de un expresidente que ya no está terrenalmente con nosotros, que decía: se les acabó la fiesta a los delincuentes, ¿cierto? Prometían eslogan en que iban a terminar con la delincuencia de una vez por todas. Hay candidatos presidenciales que también hablan solo de la mano dura, como si esto fuera solo un problema de encarcelar a gente. Este es un problema estructural profundo, en que bandas de crimen organizado han extendido sus tentáculos en el mundo entero, con un capital que puede comprar las voluntades, lo hemos visto, de uniformados de la FACH, de las Fuerzas Armadas, de jueces, cosa que antes no se veía tanto, o a lo mejor se veía pero no se sabía. No tenían ellos la mayor inteligencia que utiliza el crimen organizado es llegar de manera silenciosa. Cuando vemos enfrentamientos territoriales, cuando empiezan a estallar los escándalos, es que no nos dimos cuenta que hace ratito que ya estaban instalados. ¿Y dónde empezaron a crecer? En las cárceles. Por lo tanto, si solo hablamos de mano dura, de encarcelar a los delincuentes, vamos a seguir alimentando a un grupo que se alimenta de los reos hoy día, de las personas privadas de libertad. ¿Para qué? Para hacer crecer sus soldados en el territorio. Por lo tanto, la delincuencia hay que prevenirla. Para prevenirla hay que educar, hay que dar oportunidades, hay que generar empleo. Y no solamente para una persona que tenga varios títulos, para los jóvenes que también necesitan generar ingresos, que tienen familias, que quieren desarrollarse. Tenemos que ser capaces también de cohesionar a la ciudadanía. Y yo creo que hay políticos que hoy día nos dividen. Hay políticos al revés, que nos juntan, y hay otros que nos dividen. Y en esto le hago un guiño a Janet Jara, porque ella ha logrado consolidar a toda la centroizquierda. En cambio, hay algunos políticos como Caso, Kaiser, que solo difunden odio, ¿Es tu división. candidata presidencial? Por supuesto. Entonces, la verdad es que uno dice, ¿cómo solucionamos esto? Hay que ponerse de acuerdo. Hay que mirar el problema de manera estructural, de manera integral. Hay que terminar con los eslogans. De verdad, porque eso es solo una publicidad engañosa, y lo único que al final logran es que la ciudadanía que creyó en su minuto que alguien los iba a salvar del problema, ese Superman en contra de la delincuencia o que iba a... El Spider-Man de Chile. Exactamente, al final terminan desprestigiando a toda la clase política, porque sabemos que en 4 años este problema no se va a resolver. Y cuando uno mira las experiencias exitosas de países que han logrado cerrar cárceles, lo hacen con inversión social, no lo hacen solo con medidas punitivas, que es evidente que tenemos que tenerla. Queremos que los delincuentes estén en la cárcel, queremos que paguen sus delitos. Queremos que evidentemente se termine con estos delincuentes que tienen un historial gigantesco de delitos pequeños y que ni siquiera tienen fecha para un próximo juicio y que no hay plazas en las cárceles para poder tenerlos detenidos. Pero eso no es suficiente. El problema, cuando ya se genera el delito, es que el Estado llegó tarde. Tenemos que prevenirlo. Y para eso tenemos que invertir muy fuertemente en educación, en políticas sociales, en disminuir las brechas. Tiene que ser un trabajo complementario. Y en salud, aquí también lo que hace falta es mucha más inversión en la salud pública. ¿Faltan profesionales o no? Nos quejamos mucho de que hay un profesional. Me parece haber visto, hay una parte oncológica donde hay un oncólogo. Es como... Mira, todo eso que tú dices lo hemos peleado mucho en el Congreso, en nuestras intervenciones, siempre con la camiseta puesta por la región, explicándole a las autoridades cuáles son las dificultades que tenemos en la región. Pues tú ves, mira, hemos tenido la visita del ministro, del presidente, y visitas interesantes. Se han quedado más de un día, se han quedado a alojar acá, pero 2 días. Eso no les va a dar una fotografía de la realidad permanente que vivimos, quienes nacimos, nos criamos acá y que tenemos que ir constantemente a pedir hora al consultorio, al hospital, que tenemos un familiar en lista de espera, que cada vez que hay que ir a retirar los medicamentos para nuestros mayores hay que estar horas ahí esperando, que efectivamente para poder operarnos de algunas especialidades tenemos que irnos a Antofagasta, Santiago, los cánceres infantiles, todos se van para el nivel central. O sea, esa dinámica permanente que tenemos de insuficientes especialistas,
de falta de acceso oportuno y de calidad a la salud, solo la podemos entender los que vivimos acá. Y algunos me dicen, oiga, el otro día generó harta polémica la construcción, el anuncio de la construcción de este nuevo hospital. Porque yo mismo decía, ¿qué sacamos con construir más hospitales si no tenemos especialistas? Lo que nos pasa un poco con Alto Hospicio. ¿Tú sabes? Y te voy a dar un dato. La región de Tarapacá es la que tiene la tasa más baja de especialistas en todo el país. Por cada 1.000 habitantes tenemos una tasa de un 0,61% de especialistas, y en Santiago esta tasa de 1,7, casi nos triplica. Esto hablando de los médicos especialistas en el sector público, ¿ya? Casi todos están concentrados en la capital. Entonces ahí la capital porque se trabaja más el privado. Acá tenemos 2 clínicas. Estamos hablando de solamente en el sector público. En el sector público. ¿Ya? ¿Y por qué los médicos se concentran? ¿Hay más plata? ¿Qué pasa? En Santiago y no se vienen a vivir a regiones? Porque Santiago es Chile. Porque en Santiago están los mejores colegios. Porque en Santiago están las mejores clínicas. Porque en Santiago están las mejores universidades. Porque en Santiago tú en 15 minutos recorres la región tomando una autopista y atraviesas de un lado a otro. Lo que aquí nos demoramos horas con las calles llenas de hoyo. Con los tacos gigantescos. ¡Qué hoyo! Entonces, la verdad es que un médico especialista, ¿cuánto gana? Gana un soldazo, sí, pues. ¿Dónde tiene mayor demanda? La mitad de la población se concentra en la capital. La capital tiene también para trabajar en clínicas también, aparte del hospital. Tiene todas sus comodidades. Vive en un barrio alto, seguro. Aquí tenemos un problema de inseguridad. Vive lejos de la chusma, por decirlo, pero en 15 minutos toma una autopista, está en su casa. Y no tiene hoyos. Entonces, ¿cómo vamos a convencer a un especialista que se venga a vivir a Iquique si no le ofrecemos calidad de vida para él y su familia? Hay algunos que se atreven y muchos especialistas te diré que tienen a su familia viviendo en Santiago, de los que viven acá. Muy pocos mantienen a su familia acá en la región. Entonces, para que esto cambie, tenemos que hacer esta región mucho más atractiva. Yo siempre hablo con el gobernador, hablo con los alcaldes, y les digo, gobernador, usted preocúpese de 3 puntos que para mí son clave en la región. Salud. Tenemos que tener un hospital de buena calidad, porque cuando hay buenos hospitales las clínicas también se motivan. Entonces empiezan a llegar inversiones privadas también. Tenemos que preocuparnos de la educación de nuestra gente, porque mientras mejor educación les entreguemos a los tarapaqueños, mejores profesionales, mejores técnicos, mejores personas vamos a tener en el futuro. Y de la conectividad, me refiero a los caminos, a que podamos hacer más acceso. Mira, un dirigente de Sofri y los portuarios, Marcos Torres, me decía ayer, diputada, defienda por favor el tema del acceso que salga por el marinero desconocido para el tema de los camiones. Si estamos pensando en esta logística de los corredores bioceánicos, hay que construir más acceso, hay que conectar de mejor manera a la región. Cada vez que yo voy a Colchane, ni te explico el estado de los caminos, y eso que se han ido mejorando en este último tiempo. Eso también significa accidentes, significa más tiempo de desplazamiento, significa que tenemos más inseguridad, que los accidentes pueden ser muy graves, y evidentemente trasladar a un paciente desde el Tamarugar al hospital muchas veces hay que hacerlo en helicóptero y eso es carísimo. Entonces es mejor prevenir que luego estar parchando, tratando de reparar. Elisa, y en todo orden de cosas hay que actuar de manera proactiva. Usted me gusta eso, es la fuerza del arte. Pero vamos a hacer un juego. Cortito, porque el productor ya me está diciendo, ya pues. Oye, yo te voy a decir algunos nombres, 2 o 3 palabras, no más. Perfecto. ¿Ya? Mauricio Soria. Yo creo que él es un iquiqueño de tomo y lomo. Ya. José Miguel Carvajal. Un joven motivado por hacer hartas cosas interesantes aquí en la región de Tarapacá. Gabriel Boric. También un soñador, un presidente que quería cambiar rápidamente esta sociedad, pero se dio cuenta que otra cosa era con guitarra. Lo ha dicho el mismo. Nicolás. ¿Sabes qué? Yo se lo dije al gobierno el primer día que me entrevistaron, cuando recién estaba electa como diputada. Lo dije porque nos criticaban mucho a la exconcertación. Y les dije, tengan cuidado, otras cosas con guitarra. Hablando de eso, Nicolás Maduro. Dictador.
Sebastián Piñera. Y medio loco estás. Sí, Nicolás Maduro le falta. Porque había un. Perdón si me saco el protocolo, que la verdad no debería usar esas palabras, pero un dictador. No, pero está bien. En algún momento había gente que incluso lo defendía, pero ya como que perdió toda ficha acá. Ahora, para mí el presidente de Estados Unidos es otro loco y también tiene un estilo dictatorial, quizás no por el tema de los mecanismos de elección, pero él toma decisiones sin consultarle a nadie, impone su estilo. Entonces, y ojo, que muchas veces hablamos que en democracia uno tiene derechos, pero ¿cuánta gente tiene derecho a la salud, a la educación? Yo tengo una visión con lo de Trump, porque para mí Trump es un loco. Yo siento que él, si salió de nuevo, es por una cosa de un problema de migración que tiene Estados Unidos. ¿Sabes lo que yo creo? Y este es un fenómeno a nivel mundial, ha ido creciendo este populismo político en que hay algunos candidatos que le dicen a la gente lo que quiere escuchar y proponen soluciones que no son realistas, pero como la gente está tan cansada de escuchar siempre las mismas propuestas, entonces piensan y tienen la esperanza de que aquí sí viene una persona con mano dura, autoritario, a cambiar las cosas. Pero ya hemos visto, Trump viene en decadencia. Hay que pensar que Trump también es multimillonario y que muchas campañas también se ganan no por cuán bueno es el candidato, sino cuánta plata se invierte en esa campaña. Como dice el buen Slam, siempre sale el más conocido y no el más bueno. Así es. Sebastián Piñera. Uy, Sebastián, ¿cómo ¿Te lo complica hablar de Sebastián Piñera? A mí lo que me pasaba con Sebastián es que lo encontraba bastante ambiguo. Encontraba que un día decía A, el otro día decía B. Creo que era pragmático, era un hombre pragmático, lo definiría así. Luz Evansperger. Con la Luz tengo una relación bien especial. ¿Cariño, odio? ¿Dice algo así? Mira, ella no es una persona desagradable ni mucho menos. De hecho, ahora creo que tenemos una relación bastante cordial. Pero nunca me voy a olvidar, y eso que se sepa, de lo mal que me trató y me hizo sentir mal cuando yo estaba defendiendo un derecho legítimo de todas las mujeres, que eran los derechos de la maternidad. Ahí nos enfrentamos. Ella me trató muy, muy mal en todos los medios de comunicación. Y no es que me moleste en lo personal, porque en política uno sabe que a veces se dan discusiones, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que eso afectó mi embarazo. Yo estuve con síntomas de pérdida. O sea, ahí tengo una espina que me cuesta a veces olvidar. No es que yo, como te decía, no me llevo para nada mal con ella. Si tengo que dialogar y avanzar, lo hago, pero esa espina la tengo porque también es lo que han sufrido muchas mujeres en nuestro país, de tener que sentirse culpables por estar embarazadas, que intentan quitarle su trabajo, que las desprestigien, que las humillen, que las maltraten por el hecho de engendrar, siendo que muchas veces la derecha viene con estos eslogan típicos, los niños primero, cuestionan mucho incluso el tema del aborto, las 3 causales, siempre hablan mucho de los derechos de los niños, pero cuando una mujer está embarazada no dudan un minuto en despedirla, en las empresas privadas, en muchos lugares. Entonces, esa espinita tengo con ella. La tiene ahí. Eran 3 palabras. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque nunca me pidió disculpas. Por último, mira, hay varias personas que me trataron mal en ese momento. El diario La Estrella, el ex senador Fulvio Rossi, varios me criticaron públicamente por defender a la maternidad, y yo lo hice con mucha convicción en esa oportunidad por varias razones. Una, que yo había impulsado el Chile Crece Contigo, una política espectacular de la presidenta Bachelet, que efectivamente ponía en el centro de la discusión política y del desarrollo del Estado a los niños y niñas de nuestro país, protegiendo a los futuros niños desde la guatita en adelante. Y haber difundido esa política pública también
me hizo tomar conciencia de la importancia de los derechos de la maternidad, de cómo debíamos proteger a los niños y niñas considerándolos como sujetos de derecho, que tuvieran también un grado de decisión o de participación al menos en escucharlos, en entender lo que ellos, sus necesidades. Pero además se me acercaron en esa oportunidad muchísimas mujeres que estaban sufriendo acoso, maltrato, despidos injustificados por estando protegidas por la ley con sus derechos maternales. Entonces, a mí me tocó defenderlas, representarlas, guiarlas en sus luchas para defender la maternidad. Cuando yo quedo embarazada sin planificarlo, hay que decirlo, porque estas cosas a veces pasan. Con mi pareja pasó que no teníamos planes de tener hijos, pero llegó. Y dije, si yo fui capaz de defender esta política de infancia, de llevarla a cabo en toda la región, desde Iquique a Colchane, si defendí a otras mujeres, ¿cómo no voy a ser capaz de defender a mi hijo? ¿Qué valores le voy a inculcar yo a él? Así como mi padre me inspiró para luchar contra las injusticias. Él se paró frente a la dictadura, luchó por la democracia durante 10 años en Chile y durante toda su vida ha luchado por las causas justas, por los más vulnerables, por los derechos de los trabajadores. ¿Qué le voy a contar yo a mi hijo? ¿Que preferí dimitir para que no hablaran mal de mí, para no pelear? ¿O voy a luchar para decirle, hijo, cuando a ti te toque luchar por una causa que es justa, quiero que tú también des la pelea? Viene la lucha. ¿Garabatos dice o no? Sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero muy en confianza. Uno siempre tiene como un garabato querido. No sé, ¿tenía alguno querido? Ay, pero no sé si... Dale, nomás estamos en confianza. Estamos en cabina, así que no hay problema. Cabina Costamar, así que mejor. Lo que pasa es que en confianza nosotros molestamos harto con mi familia, pero no es que tenga uno en particular. No sé si tengo uno en particular, ¿ah? El chu o de repente el weón. Pero no es parte de mi vocabulario diario. Eso te quiero decir. Sí, claro. No voy a hacer la cartucha que nunca digo. Nunca decís, pero ponte tú, estando en mi trabajo, en la formalidad, jamás. ¿Estás en pareja? No me gusta hablar de mi vida privada. ¿No te gusta? Siempre la he mantenido muy privada, muy, muy privada. Pero estoy feliz. Pero, esa es la típica, ¿no? No voy a decir nada, pero estoy feliz. No, siempre he sido feliz, con pareja y sin pareja. Te lo digo, o sea, yo soy de estas feministas antiguas, estas feministas que creen en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, estas feministas que han luchado para que las mujeres logremos ocupar espacios que antes eran destinados a puros hombres, que cree que debemos tener igualdad de oportunidades, igual trato ante la justicia, que debemos estar libres de violencia porque hemos sido violentadas y seguimos siendo violentadas solamente por el hecho de ser mujeres. Y entonces cuando hay una frase de que tú necesitas a una pareja para ser feliz, yo creo que no. Hay parejas que te hacen felices, hay parejas que te hacen infelices. Yo he sido feliz soltera y en pareja. No voy a revelar mi estado civil. Pero te puedo decir que estoy muy feliz y plena en este momento. Luchadora contra las mujeres, fue concejal. No, en favor de las mujeres. A favor de las mujeres. Y de los hombres también. Sí, no, pero es una lucha bien constante tuya ante lo que se sobrepasa a veces, sobre todo en la región, a nivel nacional, contra la mujer. Y diputada ahora, ¿va a seguir siendo diputada? A ver, vamos a seguir primero en estas luchas. Es importante y te agradezco por decir que reconoces que he sido una luchadora. He tenido muchas causas, desde causas, por ejemplo, tiempo atrás me acuerdo que me tocó dar una pelea dura cuando yo era seremi de planificación. Por la destrucción de nuestro patrimonio cultural, de nuestros petroglifos y geoglifos en el interior. Yo era muy joven en esa oportunidad, pero me enfrenté incluso contra el intendente de mi propio gobierno. Intentaron sacarme del cargo por osar pelear por la comunidad de Mamiña, en ese caso, que estaba siendo afectada por esta destrucción de parte de una minera que ya no la vamos a traer a colación. Ya pagaron su... ¿Ya está cerrada ya? Ya pagaron su sentencia, fue poca, porque lo único que yo pude lograr en ese entonces como seremi fue una multa. Pero no era el tema de la plata, era como las empresas mineras
lamentablemente no son chilenas, en dictadura fueron entregadas a capitales extranjeros. Estas empresas que son internacionales, lo que más les preocupa es los indicadores de medición que tienen a nivel internacional por la cantidad de accidentes que tienen y por el nivel de contaminación que generan en los territorios donde están instalados. Entonces, para mí fue muy simbólico lograr una multa porque eso les iba a manchar el expediente en el fondo. Iban a quedar en el historial de que habían destruido parte de un patrimonio cultural muy importante para nuestros pueblos originarios, para la historia, el desarrollo de nuestro país, un atractivo turístico además para la región, y eso les hace perder puntos. Entonces por harto tiempo ellos como que me despreciaban, me miraban así con odio. Y nadie podía entender por qué yo, siendo una Ceremi, nunca un Ceremi se había preocupado de esto, cómo además me puedo enfrentar contra todo el mundo, contra el Consejo de Monumentos Nacionales que vino acá a convencernos de que no los multáramos. Imagínate en esa época, uno no sabía si ahí habían ahí algunas conductas inapropiadas. No me atrevo a decirlo porque no tengo evidencia, claro, pero tampoco tengo dudas. No. Pero se veía. Pero me enfrenté contra todo el mundo y ganamos. Pudimos sancionar a la minera en contra de todo el mundo. Logré revertir a toda la corema de esa época, que era el Consejo Regional de Medio Ambiente, y uno a uno me fui ganando el voto de las autoridades que estaban ahí. ¿Y ahora el voto te lo vas a ganar para diputada? ¿O algunos dicen senadora? Ahí hay una intención de mi partido, ¿ya?, en el nivel regional, de que yo sea la representante del Senado del Partido Socialista. Yo con orgullo asumo ese desafío, si es que así lo determina no solamente mi partido, sino que esta negociación nacional que tiene que haber, porque hay que decir que antes que mi propio interés por ocupar un escaño en el Congreso, ya sea en el Parlamento o en el Senado, lo que a mí siempre me ha preocupado y me ha motivado a estar en política es transformar nuestra sociedad, es influir para que las cosas cambien y para que cambien hacia dónde, hacia las personas que menos oportunidades tienen. ¿Puede ayudar más siendo senadora? Evidentemente, ¿sí? Uno tiene un poder que es mayor porque son menos senadores, porque su voto es más influyente. Pero desde donde yo esté, voy a servir a la misma causa, y si para ponernos de acuerdo y lograr la lista unitaria que se requiere como bloque de centro-izquierda en estas elecciones, hay que hacer algunas concesiones, las vamos a hacer por el bien del país, porque lo que está en juego hoy día en esta futura elección no es una simple elección de a qué presidente elegimos. Lo que se juega son un montón de derechos que conquistamos en democracia, postdictadura, derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos sociales, que van a ser cuestionados, que van a ser parte de la destrucción de un gobierno, si es que llega a encabezarlo José Antonio Kast. Su partido tiene una actitud bastante misógina. Siempre en el Congreso escuchamos a sus parlamentarios denigrarnos a las mujeres, denigrar las políticas que hemos construido para poder equiparar la cancha entre hombres y mujeres. Ellos rechazaron el aumento del sueldo mínimo, rechazaron la reforma de pensiones, rechazaron el fondo solidario. O sea, siempre están en contra de los más vulnerables. Tienen un discurso que hoy día de alguna manera aúna a mucha gente detrás de ellos, porque hablan mucho de la seguridad. Pero hay que ver cómo votan los diputados y diputadas republicanos en el Congreso para saber de qué lado están. Ellos están a favor de la AFP, están a favor de las ISAPRE, pero jamás han estado a favor del pueblo. Y yo quiero, antes que todo, que el próximo gobierno, ojalá, sea este gobierno que representa un gran espectro que va desde la izquierda hasta el centro, para poder gobernar, darle continuidad al país, a todas estas políticas que se construyeron durante los años de concertación de nueva mayoría, incluso en los gobiernos del presidente Piñera, porque en esos gobiernos igual pudimos ponernos de acuerdo, pero en un gobierno de extrema derecha
el retroceso difícil. sería demasiado grande para el país y para todas las luchas y conquistas que hemos logrado. Está complicado. Oye, primera entrevista que nos largamos tanto, me van a retar. Podríamos conversar todo Te un dije día. que era buena para Vanessa. conversar. Me encantó ahora si podíamos conversar todo un día feliz, así que un día lo vamos a sentar a tomar un juguito a tomar. Oye, estamos aquí en el Gavina Costa Mar, agradecer a los chicos del Gavina que nos dieron este helado, está hermoso, y agradecer por supuesto a ti por haber estado con nosotros, nos encantó conversar contigo y esperemos a lo mejor cuando ya seas senadora invitarte de nuevo. Te invito a cenar. ¿Ah? Te invito a cenar. Oye, gracias a usted, ha sido muy ameno, me he sentido como en casa. Y espero que no sea la última. A lo mejor tú me decías hagamos algo más entretenido, tan político, pero es inherente a mí la política. ¿ah? Sí. Pero no tengo ningún problema algún día en conversar de cosas mucho más entretenidas también, personales, sin entrar en mi vida sentimental. Sin saber quién es. Dani Astudillo estuvo aquí en Políticamente Hablando. And now you got me spending the way you got the body bending.